El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o de cualquiera de los otros estados. Esta es una iniciativa privada, es del sector social, es una asociación civil y se llama Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Está con nosotros la actuaria Eugenia Díez Hidalgo, ella es presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Gracias. Me da muchísimo gusto que estés acá, porque al ser un organismo paralelo a los de derechos humanos en la República Mexicana, que se guían mucho por los decires de la ONU, ¿no? Así es. Pues ustedes están muy alerta de lograr una comunión o un matiz, si es necesario, o una purificación de aquello que proponen las comisiones nacionales y locales de derechos humanos, tomando y comprando a ciegas todo lo que la ONU propone, y ustedes analizan, miran la cultura mexicana, la realidad mexicana, y van teniendo un discurso siempre nuevo, siempre original, muy apegado a la identidad nacional. Esto me encanta. Así es. Mira, platícanos, ¿cómo surgen? Cuéntanos la historia. Bueno, en primer lugar, la Comisión Mexicana es anterior a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fíjate. Y por supuesto de la Comisión de Derechos Humanos del DF y de todas las demás que hay en la República. Y podían haberse dado a la retirada y para nada. Para nada. Nosotros somos de marzo de 1988. Este año dijimos que era el año de los 25 años. Ya los cumplimos, pero es el año de los 25 años hasta el 15 de marzo del año que entra. Muy bien, es todo un año de jubileo, digamos. Que cumpliremos 26 años. Sí, claro. La comisión surge precisamente cuando en México había una situación de opresión a la ciudadanía, donde el gobierno de México, que controlaba el Ejecutivo, todos lo sabemos muy bien, controlaba al Legislativo y controlaba al Poder Judicial. Controlaba a los gobernadores y controlaban a su vez a los presidentes municipales. O sea, era un control férreo y en donde se daban muchas violaciones de derechos humanos. Sí, entonces, todo eran decisiones muy arbitrarias, ¿no? Y se pasaba por encima de mucha gente y de instituciones. Exactamente. Entonces, ante esta situación surge la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y es anterior a las demás. Surge precisamente con fijándose como tareas principales o como líneas de acción el estudio, la promoción y la defensa de los derechos humanos. De manera que los ciudadanos podían acercarse a ti cuando se vieran violentados en algunos de sus derechos por instancias gubernamentales y tú acompañabas en el trámite y el proceso de denuncia. Así es, aunque en esos como no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni ninguna otra, cuando se trataba directamente de violación de los derechos humanos que estaba haciendo una autoridad, era muy difícil, porque había que ir ante el Ministerio Público y que se lograra, porque obviamente todos los servidores públicos estaban protegidos. Sí, y al servicio del presidencialismo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues fue precisamente en ese año de 1988 cuando surge la comisión. ¿Ya había contralores en las instancias gubernamentales, en las secretarías de Estado? La figura de contralor creo que sí, ¿no? Empezó como en el 85, 86. Es posible que ya hubiera, cuando empezó a haber un poquito de cambio, que empezó a haber más diputados que eran contrarios al PRI,
y empezó a haber un más poquito, apertura. pero yo no tengo el dato exacto sobre eso, Sí. porque yo no participé en la fundación. Pero sí fue alrededor de los 80, yo recuerdo que comenzó a haber contralores para supervisar la honestidad de los funcionarios de gobierno, el buen trato hacia el ciudadano, ¿no? La atención expedita hacia las solicitudes y demandas ciudadanas, etcétera. Sí, es posible, no lo tengo totalmente claro porque la fundación de la comisión la hace el presidente fundador, es don Ramón Sánchez Medal. Que también es importante, platícanos por favor. Él ya murió, sí, es claro, que un abogado sumamente prestigiado. Fue el abogado también para que él puso, fíjate, ajá, es muy interesante. Tómate como fiesta este programa, para ustedes en sus 25 años. Fíjate, muy bien. Él puso el amparo en esa década, me parece que fue en el 83, 84, cuando salía López Portillo, cuando da el último informe de gobierno, cuando anuncia aquello de que nos han saqueado. Sí, cuando llora. Cuando llora, sí. Y dice, los culpables son los banqueros, y les quita la propiedad privada a los bancos. Sí, muy fuerte. Bueno, cuando hace eso, no lo podía hacer legalmente porque la Constitución se lo prohibía. Entonces, primero lo anuncia, después pide que se cambie la Constitución al legislativo, que todo lo hacía, y después ya está la Constitución después del hecho, y entonces ya es legal. Qué bueno entonces, que lo mencionas, esos recorridos impresionante, sí, impresionante. Sí. Entonces, don Ramón Sánchez Medal pone un amparo para la defensa de los banqueros. Un amparo contra la nueva Constitución que acababan de reformar. Obviamente el Poder Judicial no lo aceptó, lo desechó, ¿verdad? Porque no se puede, los amparos son cuando están violando derechos humanos y yo me voy a amparar en la Constitución. Entonces dijeron, no te puedes amparar dentro de la misma Constitución por la Constitución, porque ya la Constitución nueva es esta. Entonces posiblemente sea de las cosas que él fue pensando que lo llevan en el 88 a fundar la Comisión Mexicana. La funda con 83 prestigiadas personas. En su mayoría son abogados, no exclusivamente. ¿Puedes mencionar algunos nombres? Hay hombres de negocios, hay, por ejemplo, los dos ministros en retiro, Mariano Azuela, Sergio Aguirre Anguiano. Por ejemplo, también un empresario, ahorita les digo, se apellida Terraza, de Chihuahua. Ajá. Bueno, Antonio Prida, peón del Valle, o sea, hay muchos que siguen activos. Antonio Prida, que está haciendo una labor educativa hermosísima en Puebla. Exactamente, Antonio Prida, él inclusive fue el segundo presidente de la Comisión Mexicana. Pero era mucho más joven. Sí, él era... brillante, un brillante. Era un joven brillante que estaba en uno de los despachos, no sé en cuál, en donde él estaba apoyando a algún abogado, porque él yo creo que acababa de terminar... No. Era pasante. Sí, a lo mejor era pasante, yo creo que ya era recibido y todo, ya era abogado, y lo invitan a firmar y él se continúa. Mira. Otro interesante es que, por ejemplo, él es comunicador y al mismo tiempo fue director de Concanaco, creo que en ese tiempo era director de Concanaco, es José de Jesús Castellanos. José de Jesús Castellanos. Que actualmente es algo así como vicerrector de la Universidad Vasco de Quiroga, que está en Morelia. Mira qué bien. Estuvieron dos hermanos Estrada Sámano, Miguel Estrada Sámano y Rafael Estrada Sámano, actualmente magistrado del
Bueno, es magistrado. Qué comprometidos, ¿no? Sí, los sí, Estrada Sámano y los dos hermanos uno tras otro, pasándose uno al otro la estafeta por el bien de México. Así es, así es. ¿Y quién Miguel más nos Estrada puedes Sámano, por ejemplo, fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sí, y después fue presidente de la Barra Colegio de Abogados, no sé cómo se llame, pero universal, muy de todo el mundo. Sí, ellos fueron fundadores. Les he dicho algunos nombres. Y la intención de todos ellos es la misma. La intención es de monitorear la realidad nacional, la conducta de las instancias gubernamentales. Para estudiar lo que son los derechos humanos. Ahorita podemos hablar de los auténticos derechos humanos, entonces no había esa confusión. Sí. Prácticamente todos se basaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos más importantes, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos, los llamados DESC, Pactos del Derecho a la, permítanme, ¿no? ESD, Economía, Social y Cultura. Los derechos que tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo cultural. Esos son los dos pactos principales de la ONU, que son los pactos que obligan a las naciones y que explican más claramente la Declaración Universal. Es aplicable a toda vida humana y que no hay por qué dividir en trincheras a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los hombres. Son los derechos para todos y son los derechos universales, los derechos inherentes a la persona, como los reconoce la Declaración Universal y como lo reconocen estos pactos, y que México está obligado por ellos a respetarlos. El otro es el famoso Pacto de San José, porque fue firmado en San José de Costa Rica. Los dos primeros de los que hablé se tratan de los pactos del sistema ONU. De lo que era la ONU antes, de lo que era la ONU tenía buena antes. Intención, que nació con un sentido maravilloso de humanismo, de paz mundial, de unidad, de respeto, pero ahora es otra cosa. Ahorita es otra cosa. Lamentablemente. Nos vas a hablar del Pacto de San José después de un corte, para que se vaya viendo dónde está la brecha entre la antigua ONU, que era muy apreciada y querida y bienvenida a todos los países, lo que luego comenzó a hacer a partir del Pacto de San José. No es a partir del pacto. Pero ya ahorita te lo explico. Vamos. Ahorita te lo explico. Vamos. Nos explicas.
Continuamos en Anunciación TV y vamos ahora con el Pacto de San José, que resulta que lo organiza la OEA, la Organización de Estados Americanos. Quizás la pregunta correcta a hacerte es, ¿no habrá afectado a la ONU? O sea, el deterioro de la ONU no tendrá que ver con un afán de competencia con la OEA después del Pacto de San José. A ver, explícanos, ¿qué dice el Pacto de San José? Te voy a explicar. Tenemos dos sistemas, México tiene dos sistemas de derechos humanos. Uno es el sistema de la OEA, OEA es la Organización de los Estados Americanos. Sí. Y la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Sí. México, como país, como Estado, resolvió que perteneciera a los dos. Uno porque estamos en América y el otro pues porque pertenecemos al mundo. Entonces, la OEA, de hecho, en el mes de mayo de 1948, remontémonos en un momentito cuándo fue esa época, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. Había un dolor grandísimo en la humanidad, a lo mejor no tanto en América, porque realmente, gracias a Dios, América no le tocó. Pero ¿qué tal estaba Europa? ¿Verdad? Y África, África del Norte sobre todo, algunas partes de Asia. Estaban deshechos. Pero sí tocó el corazón entero. Pero tocó el corazón del mundo entero porque habían sido asesinatos tras asesinato sumamente crueles. No estaban enterados muchas veces lo que fueran los campos de concentración, eso se supo después. Los mismos alemanes a veces no lo sabían, se los estaba ocultando. Hitler. Sí. Y Hitler además empezó matando a los discapacitados alemanes. Los utilizó para pruebas, médicas, y luego los fue matando, sobre todo los discapacitados mentales, o a los discapacitados que tienen también alguna afectación física, alguna afectación, todo, porque él quería una raza perfecta. Él quería una raza y entonces no quería que se heredaran los problemas que tenían, y entonces por eso terminó matándolos. Y ya después se fue con los judíos, con los húngaros, con grupos de católicos, o sea, se fue con todo, ¿verdad? Pero no fue el único que asesinó. Los rusos también asesinaron mucho, y después de la Segunda Guerra Mundial mandaron presos a Siberia a muchísimos, inclusive a sus mismos soldados. Sí, claro, fue una historia espantosa, tocó al mundo entero. Ajá. Y tocó al mundo entero. Y estaba la sociedad del mundo entero diciendo, ahora sí que estaba acostada la humanidad en el piso. Sí, postrada. Y entonces por eso se organiza la ONU, y lo que quiere la ONU es lograr que todos los países estén unidos en base a una declaración, que todos estén unidos en base a una declaración en donde se respete a todos los hombres y mujeres. No importa la raza, la religión, el sexo, el origen, o sea, no importa si son ricos, si son pobres. Blancos, amarillos, rojos o azules, sí, no importa. Todo ser humano tiene una dignidad humana y por lo tanto tiene que ser respetado. Y entonces la ONU. Y tratado como tal. Entonces, la ONU organiza. Se publica el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que es la linda que todos conocemos, que es la linda para todos, y que hasta ahí todo iba muy bien. Pero hay otra que también es muy buena, que no es tan conocida, que hizo la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que la hizo antes, inclusive tuvo mucha influencia sobre la Declaración Universal, que se llama Declaración, es interesante porque dice, de los derechos y deberes del hombre. Fíjate, y deberes, qué interesante. Derechos y deberes del hombre. Obviamente en ese momento decir hombre era hombre-mujer, sí, claro. No había ningún problema. Sí. Esta declaración, que también es preciosa, tiene muchas cosas muy parecidas,
pero desarrollo mucho la parte de deberes. Qué bonito, Que qué importante. la Declaración Universal también desarrolla la parte de deberes, porque dice que todos los seres humanos estamos obligados a ver por el otro. Y si yo tengo derechos, tengo que respetar los derechos del otro. Tengo que ser solidario y tengo que ayudar a los otros. O sea, no nada más le obliga a los gobiernos o a los estados, nos obliga a todos como seres humanos. Esas son las declaraciones. Una es de mayo del 48, la otra es de diciembre del 48. Después pasa un tiempo y resulta que esas bonitas palabras no se logra que realmente se cumplan. Entonces dicen, vamos a hacer tratados internacionales que nos obliguen como naciones. Y ahí es cuando empiezan todos. Entonces, se hacen los primeros tratados internacionales que tienen que ver con las declaraciones. Entonces, dividen la Declaración Universal en dos. Una es la parte de los derechos políticos, cívicos y políticos, y la otra es la parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso hacen dos convenciones que la firman los países, se comprometen los países, que uno se le llama el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, se podría también llamar Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el otro es, y de la misma uno, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos se firman a finales de la década de los 60, los países los firman, pero después, en el caso de México, los tiene que ratificar el Senado para que sea totalmente obligatorio. La OEA hace la Convención Americana de Derechos Humanos, que es para ver todo lo que son, para que se comprometan los países de América con la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. De mayo del 48. Que es del mayo del 48 y también es a finales de la década de los 60, cuando se hace esta convención, que se le llama Pacto Internacional de Derechos Humanos de América, o Pacto de San José. Se le dice Pacto de San José porque fue firmado en San José de Costa Rica. Ahí es donde se realiza, los representantes de los países que iban los presidentes, o iban personas que iban con el poder plenipotenciario. Eso quiere decir que iban a firmar en el lugar, traían todo el poder, como si estuviera el presidente de la República, o la autoridad. ¿Canadá y Estados Unidos pertenecían? Sí. Desde el principio. Sí. Entonces, estos son los que nos obligan. Cuando hubo el año pasado, hace 2 años, la reforma constitucional en derechos humanos, lo que nos obliga son los tratados internacionales, como son estos. Entonces, todas las conferencias internacionales que México ha firmado como testigo o como participante, escucha o ponente, da igual, no nos compromete a nada. No nos compromete a nada. Lo que tú me la de Beijing, por ejemplo, que es donde yo veo el deterioro tremendo. Sí. Tú me comentabas, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó? ¿Por qué la ONU, si surge con esto? De hecho, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al principio, su declaración doctrinal se basaba en los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en eso se basaba. No era necesario en 1988. Pero ¿qué pasó después? En 1994 es lo que se llama la Conferencia de Población y Desarrollo, que fue realizada en El Cairo. Ahí fue cuando empiezan a poner como necesario, obligatorio, bajar la tasa de querían hacerlo como obligatorio, pero no era obligatorio, bajar la tasa de natalidad, y lo que buscaban los países ricos, esto tiene un fondo ideológico muy grave, es bajar la tasa de natalidad de los países pobres. Todas sus políticas que venían desde que estuvo Kissinger, que es de la década de los 70s, era tratar de bajar la tasa de natalidad de los países en desarrollo.
porque si no, iba a llegar un momento en que los países en desarrollo tuvieran una población mucho mayor que los países ricos. Ajá, qué feo, Y ahí Qué empiezan a meter peligroso. el aborto. Aunque dicen, no, pero el aborto no debe de utilizarse para control de la natalidad. Pero hay que pensar en que debería de aprobarse el aborto. En esa conferencia no es vinculante. La de Cairo en 94. Y en 95 es la Conferencia Internacional de la Mujer En Beijing. que se realizó en Beijing. Y son las dos conferencias que citan constantemente los Exactamente. supuestos defensores de los derechos De humanos. los derechos humanos. Que en realidad están defendiendo el atentado a la vida, el atentado a la dignidad Exactamente. humana, el atentado a los valores, todo eso. Exactamente. Están defendiendo derechos que no son derechos humanos. Y que no tenemos obligación de Y que cumplir no como tenemos tales obligación. porque no son tratados internacionales. Son Exactamente. conferencias nada Son más. conferencias. Son conferencias. Y desde ese entonces hicieron toda una estrategia para que los que trabajan en la ONU, los empleados de la ONU, les ayudaran a difundir todas estas ideas. ¡Qué barbaridad! Y les dieran dinero, también consiguieron apoyos de empresas que les interesaba esto y de ONGs que obviamente les interesaba, por un lado, que les dieran el dinero para ponerse al servicio de ellos. No les interesaban los derechos humanos. Bueno. Y empezaron a hacer falsos derechos humanos. En la conferencia de Beijing, Ajá. Es la primera vez que se empieza a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, Sí. que están incluyendo el aborto. Dicen que es un derecho el aborto para la mujer, cuando no tienen nada que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser universales y son inherentes a la persona y no puede haber un choque de derechos. O sea, la mujer no por defender el derecho A su vida. o a su comodidad, cuerpo o a su comodidad, Ajá. puede asesinar a otra persona que trae dentro, La quiera al o no la bebé quiera, la que tiene trae dentro, respetar. que es ser humano desde el primer momento de la fecundación y que lo tiene demostrado la ciencia. Y que además lo dice nuestra Constitución desde el artículo 1, ¿no? La defensa Constitución del ser humano desde la concepción. no dice tal desgraciadamente no dice tal cual. Cuando se hicieron las cosas todo el mundo lo entendía así. Por eso en el espíritu de la letra todo el mundo lo entendía así. Todo el mundo lo entendía así. Hasta que se empezó a cuestionar. Ahora, lo que la atención es de que independientemente de que haya ONGs, organizaciones ideológicas que llegan ahí a arremeter en contra de la vida y de la feminidad y del matrimonio y de la familia, etcétera, que haya instancias de gobierno creadas con base en esas conferencias. RENAPRE, del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Entonces dices, Dios mío, qué barbaridad, ¿por qué inventan tantas instancias de gobierno para seguir haciendo declaraciones que atentan contra la moral de un pueblo, que al debilitar la moral, es decir, la libertad, la voluntad, la inteligencia de un pueblo, ya lo tienes como presa fácil para cualquier país que quiera dominarnos y aplastarnos? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, el gobierno mexicano, desgraciadamente, se creyó obligado a atender. Se creyó obligado, lo engañaron y creía que era obligatorio cuando no era obligatorio. Atender a estas conferencias. Y además creó instancias de gobierno como el Instituto Nacional de la Mujer, el CONAPRED que decías tú, y otras más que hay. CONAPO ya existía. Desde que empezó el gobierno de Kissinger a pedir que se hiciera el control de la natalidad en México y aquello de que la familia pequeña vive mejor y que todo eso fue desde la década de los 70s. Y ahora son tan aburridas las familias, solo con uno o dos hijitos y ni el hijo sabe qué hacer con la mamá, ni la mamá sabe qué hacer con el hijo. Sí. Todo eso viene... 8 o 9 hermanos, qué divertido. Que era mucho más divertido, eso claro. Sí. Entonces... ¿qué es lo que ha sucedido? Este tipo de conferencias, este tipo de ideologías, porque son ideologías,
la Declaración Universal y los pactos estaban presentes los países con todo su poder, y los países se pusieron de acuerdo en estos temas, y dentro de lo que se ponen de acuerdo es que van a defender la cultura de cada país. Y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos a eso se dedica, sí, a recordar al gobierno y a todos los gobiernos que mira, nos dedicamos sí, a estudiar, ajá, las cosas nuevas que van surgiendo. Y hacer denuncia, ¿no? Y hacer denuncia. Y advertencia y propuesta. Exactamente. Propuesta legislativa. Analizamos cómo están las políticas públicas y vemos si realmente se están respetando los derechos humanos, los auténticos, porque ahora ya nada más les decimos los auténticos, los esenciales. Es una palabra que utiliza la Declaración de Derechos, de Deberes del Hombre de América. Dice derechos esenciales. Los que son esenciales para el ser humano, esos son los que nosotros decimos, esto sí va, esto es una mentira. Excelente. Eso es una cosa que hacemos, estudiamos, investigamos, por ejemplo, el problema de la violencia contra la mujer, investigamos realmente cómo está, y nos damos cuenta que en las familias bien integradas sí llega a haber casos de violencia, porque sí los hay desgraciadamente, pero es muchísimo menor que cuando son familias de estas que surgen, de las madres solteras, de que se unen nada más y que no tienen un vínculo matrimonial. Ahí sí, porque es maltrato, más. De hecho es maltrato, Claro. Y que se embarace a una mujercita y se la deje a la deriva, Claro. es maltrato. Claro. Que en una noche de copas se embarace a una niña, por más Claro. apasionados que hayan estado ambos, y que después la familia de ella, la familia de él y él la dejen a la deriva, Claro. es una agresión tremenda para ella y el niño, ¿no? Claro. Pero las feministas que dicen, bravo las madres solteras, sí. viva, y las políticas públicas en favor de las ¿cómo incentivando a que haya mucha maternidad en soltería? Es un discurso encontrado. El de defender la dignidad de la mujer y por otro lado orillarla a la soledad y a la tristeza que le acompañará el resto de su vida como madre soltera. Porque claro. Y tú que las has analizado, ¿qué interpretas de este doble discurso? Mira, encontrado y cruzado? Además se les queda el trabajo doble de ser madre y padre, y para que la criatura llegue a tener una vida realmente equilibrada, necesita, y ojalá que las personas que nos oyen, que nos ven, necesita la figura del padre. Y entonces el abuelo, por ejemplo, o el tío muchas veces puede sustituir para que esas criaturitas puedan crecer bien. Sí, entonces, mira, te voy a explicar. Las mujeres que proponen y que hablan en este doble discurso que además se contrapone uno con el otro. Es un doble discurso, te voy a decir por qué. Por una parte dicen que los casi niños de 11, 12 años tienen que conocer y experimentar la sexualidad, y que lo que es educarlos en ser responsables es que usen el condón para que no se embaracen. Y los excitan a que conozcan la sexualidad desde muy pequeños. O sea, es una visión muy materialista del ser humano, no concibe la unidad sustancial cuerpo y alma, no la concibe. Exactamente. Es materialista. Y muy egoísta. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas chicas quedan embarazadas. Entonces, el escándalo, las madres adolescentes. Entonces, para evitar madres adolescentes, vamos a darles más condones, y si quedan embarazadas, que puedan escoger el aborto y que lo puedan hacer inclusive sin permiso de sus padres, aunque tengan 12 años. O sea que el deterioro es un desfiladero, o sea, vamos ¡fum! Al desfiladero. Así es. Ahora, esas son de las leyes, por ejemplo, que está ahorita proponiendo Malú Michel en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, ahora te sigo explicando. ¿Cómo sirven ustedes como antídoto? ¿Cómo vemos este choque? Nosotros, por un lado, vemos que si ya quedó embarazada esa chica, o a lo mejor no es menor de edad, a lo mejor es adulta, lo mejor no es el aborto. Hay que ayudarle
para que pueda ser madre y que pueda desarrollarse lo mejor posible. Pero hay que exigirle al varón a que enfrente sus responsabilidades, cuando menos las económicas. Entonces, por ahí le estamos pensando en proponer una iniciativa en donde en base al ADN se busque a los padres y les diga, mira, es tu hijo, te voy a descontar tanto para que lo mantengas. Cuando menos. Qué bueno, cuando menos. Cuando menos. Sí, o sea, claro. no hay que propiciar que haya más madres solteras. Al contrario, lo mejor es que haya un matrimonio para que así haya un compromiso de ambos de cuidarse, de respetarse, de amarse y de educar a sus hijos. Y que haya una nación en desarrollo y desarrollada, Claro, porque si no, es una nación deteriorada y cada vez más deteriorada, que va a ser víctima pues del imperio, de cualquier imperio, ¿no? Claro, este tipo de familias bien constituidas son la base de la sociedad. ¿Y en qué foros participa la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para ser escuchada? Dinos, para que nos llenes de esperanza saber que ahí hay gente pensante discutiendo en qué foros. Cámara de Diputados, senadores. Y yo soy consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Qué bien. A mí me eligió el Senado. Entonces, yo estoy en el Consejo Consultivo. Y entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha buscado que defienda, por ejemplo, ahorita es un fenómeno que se está dando, muchas de las recomendaciones, ¿recuerdas aquello de que no les dan servicio a la maternidad? Lo que pasó en Oaxaca. Sí. Y que pasa aquí en el Distrito Federal muchísimo, están atendiendo los abortos. Están pariendo en el patio, ¿no? Están atendiendo los abortos y no están atendiendo a las mujeres que van a tener su hijo. Es paradójico. Sí. Entonces, sí, es de locos. Es de locos. Entonces, precisamente les hemos comentado que no es posible esa deformación, que México tiene que bajar. Los grupos de mujeres radicales, de estas feministas, lo que dicen, para bajar, que es una de las metas del milenio, hay que bajar la mortalidad materno-infantil, que es la mujer que muere en el proceso del embarazo, parto, posparto, y el bebé que muere también en ese proceso. Pero aunque realmente al bebé lo consideran más bien, porque no lo consideran bebé antes, sino después de nacido. Sí. Entonces, hay que bajar la mortalidad. Y ellos lo que dicen es, hagamos más abortos. Porque dicen que son miles y miles las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y eso es una mentira completa. Ya está totalmente probado que es una mentira completa. Sí, claro. Y más ahora, ¿no? Que hay clínicas públicas donde se autoriza el aborto y se ve que la demanda tampoco es tanta, ¿no? Sí. No, sí ha aumentado. Porque la gente, desgraciadamente la gente cree que cuando hay una ley, eso es bueno. Eso quiere decir que es bueno, que está permitido. Y entonces la gente se confunde, desgraciadamente. Y como sí sufren situaciones muy difíciles muchas mujeres que están embarazadas, entonces ahí lo que nosotros decimos, necesitamos, tiene que haber políticas públicas para apoyar a esas mujeres. Y hay instituciones maravillosas que apoyan a esas mujeres, ya sea las que les han obligado, las que el marido ya no quiere más hijos y la quiere llevar a abortar, y muchas veces las recogen a ella con sus niños. Y son los refugios, ¿no? Sí. O casas de tipo como BIFAC, las recogen, o estas chicas que quedaron embarazadas y que su familia directa tampoco las quiere ayudar. Sí. Y entonces las recogen para que se den cuenta del privilegio de ser madres, sí, y que después decidan si quieren al hijo y van a creer, es más, tratan de que sea así, y si no, lo dan en adopción, porque hay muchísimos matrimonios que no pueden tener hijos y están esperando con ansias el poder darle amor, educación a un niño. Que un niño que además tiene derecho de recibir ese amor de un papá y una mamá, ¿no? Claro. Ahora, entonces, ¿sí te fijas la diferencia? Y participas haz de cuenta, no sé, en la Unión Nacional de Padres de Familia, educando profesores, o sea, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos invitan a foros. Y dan cursos, mira, hay una cosa muy interesante. La Unión Nacional de Padres de Familia tuvo como presidente
a don Ramón Sánchez Medal, en el 60 y tantos. El mismo fundador de la comisión, o sea, estamos hermanados. Ellos se basan en por nuestro deber y nuestro derecho, o sea, el deber y el derecho de educar a nuestros hijos, que no es el gobierno quien tiene el principal deber y el principal derecho, lo tenemos los padres de familia. Y ustedes respaldan esa postura. Nosotros respaldamos esa postura. Qué bonito. Y me dan cursos, talleres, diplomados. Sí, por supuesto. ¿Sí? Queremos ya sacar, porque ya lo tenemos desarrollado, nada más queremos lograr que salga, diplomados, 2 aquí en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac del Norte y en la Universidad La Salle. ¿De qué tema? ¿Cómo se llama? De Derechos Humanos. Ajá. Un diplomado en 120 horas de Derechos Humanos. Damos talleres cortos para explicar, por ejemplo, toda esta cuestión del género y los derechos sexuales y reproductivos, porque una cosa es ver el género como un apoyo a la mujer, que es como hemos entendido mucha gente la perspectiva de género, y otra cosa es la ideología de género, que habla de que el género se construye y tú nazcas hombre o mujer, tú vas a decidir si quieres ser hombre o mujer. Eso es otra cosa. Y es una tontería. Son las tonterías jaladas que vienen de la Conferencia Internacional de Beijing. De Beijing. ¡Qué barbaridad! ¿Me explico? Y además fue esa conferencia, ¿en qué año? ¿90 y qué? 95. 95. Ya va a ser, el año que entra, va a ser la conferencia 94 más 20, o sea, vamos a estar al 2014, sí. 94 más 20 de la Conferencia de Población y Desarrollo, de la del Cairo. O sea, ya una generación son hijos de la ONU prácticamente. Y el siguiente año la ONU va a hacer pero van a ser conferencias de todas maneras. Yo quiero decirte esto, que es diferente a lo que se logra con los tratados internacionales. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar cuando se hizo el último tratado internacional, que es la Convención Internacional para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta fue firmada en el 2006. Este tratado internacional querían los países que están muy con el tema del género y del aborto y de todo eso, querían que para los discapacitados estuvieran todas esas opciones, inclusive casi para que los obligaran a abortar. Pero se impidió. Los países se unieron y no pudieron meter eso. ¡Qué bueno! O sea, no es lenguaje oficial aceptado el aborto como un derecho. Qué bueno. Eso no. Fíjate. Y ese es el último tratado que se ha firmado. Es el último tratado internacional. Los demás son conferencias y no estamos obligados a nada. Sin embargo, México, ignorante, los ha tomado como un compromiso y ha creado instancias de gobierno para atender a esas declaratorias tipo de cosas, y ha metido como funcionarios a personas que tienen esa ideología, que es lo más grave. Claro, porque ha debilitado a México y se nota la debilidad de México en las fracturas familiares, en la cantidad enorme de madres adolescentes, en la farmacodependencia, en el alcoholismo desde los 8 años de edad, en la deserción escolar. Se nota la debilidad de México. ¿Y qué puede pedir esta nación si sus ciudadanos no están fortalecidos en familia? Muy difícil. Es más, difícil. Una cosa muy importante, si estamos viviendo una situación de violencia y de delito, muchas veces estos delincuentes han surgido de esta situación, de estas familias que no están bien integradas, en donde no hay amor. Sí, porque se ha comprado muy fácilmente la ideología esta de género, que es una tontería. Híjole, bueno, pues te agradezco enormemente, te felicito que estés por todos lados pronunciándote en favor de la verdad. Claro, tengo más que platicarte de los cursos que damos, porque también vamos a lugares muy pobres. Y del premio que le estás dando. Ya se lo dimos a todo un personaje que ha trabajado toda su vida por la dignidad de la persona. Así es, por la verdad. Y que él mismo dice, el éxito de Bimbo es que yo siempre me preocupé por los trabajadores. Es impresionante. Sí, y ha crecido Bimbo porque él ha tenido deseos de generar empleo.
Sí, pero además de tratarlos bien, de considerarlos como personas dignas. Y cuidando las familias de sus trabajadores. Y cuidando las familias. Es impresionante, y es impresionante que a los 95 años de edad te diga, estoy preocupado mucho por mi querido México, tenemos que hacer algo, incluyéndose él, tenemos que hacer algo. Qué bonito. Es maravilloso. Ya le dimos el premio en Derechos Humanos Ramón Sánchez Medal, por eso, por ser una persona que toda su vida ha trabajado por la dignidad de la persona y por lo tanto ha trabajado por los auténticos derechos humanos. Maravilloso. Pues qué bueno que se ponga a la luz lo que hay que poner a la luz y que se le antoje ese estilo de vida a otros empresarios mexicanos que no tienen por qué copiar modelos de transnacionales que toman como esclavos a los empleados mexicanos. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí. Felicidades por tu labor. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.